Bueno, ahora sí, creo que se escucha. Buenas tardes, mi nombre es Mariana, yo pertenezco al departamento técnico del Grupo ACE en la Argentina. Hoy lo que vamos a hacer es un resumen de las soluciones para conducción de agua, almacenamiento y mejoramiento que brinda el Grupo Rotoplas en la Argentina. Voy a compartirles mi pantalla para comenzar la presentación, a ver si me sale bien. Bien. Voy a comenzar con la presentación general de la empresa. ¿Sí? Nosotros pertenecemos al Grupo Rotoplas en la Argentina, tenemos 4 plantas industriales en las cuales fabricamos todo lo que es la línea de almacenamiento y lo que es biodigestores para lo que es la planta de Rotoplas. Tenemos lo que es mejoramiento del agua a través de termotanques y calefones señorial, y lo que es conducción, ¿sí? Que es lo que vamos a presentar en este momento, que es a través de tuberías IPS. En esta nueva etapa del Grupo Rotoplas en la Argentina, nosotros nos denominamos como Juntos Somos Más, porque al habernos unido, lo que estamos logrando es cerrar lo que se denomina el circuito del agua, a través del almacenamiento, la conducción, el mejoramiento del agua, la conducción de fluentes y el tratamiento final, que es lo que vamos a presentar luego de lo que es conducción para que entremos en el mundo de los biodigestores. Por eso esta nueva etapa se llama Juntos Somos Más. ¿Qué son los sistemas IPS? Los sistemas IPS son sistemas de conducción, como decíamos recién, de agua, desagüe, gas, que lo que permiten es a estas, ya desde hace varias décadas que se encuentran en el mercado, ya nadie hoy duda que las tuberías que se colocan dentro de una vivienda siempre van a ser plásticas, ¿sí? Ya sea desde una vivienda simple de 1 o 2 plantas, hasta una edificación en altura, que estamos hablando de torres que pueden llegar a tener entre 40 y 50 pisos. ¿Por qué? Porque el plástico lo que hizo es demostrar que es un producto que dura en el tiempo, que da facilidad, da economía y se adapta a cualquier tipo de construcción. Para tomar protagonismo dentro de lo que eran los sistemas constructivos, lo que tuvimos que hacer con las tuberías es empezar a demostrar que las tuberías plásticas realmente respondían técnicamente, y para ello se le dio un marco técnico, una normativa nacional, en el caso nuestro de Argentina, a través de normas IRAM, pero que venían de normativas europeas, y empezamos a certificar los productos y dar una garantía, que la vamos a ver después. Dar una garantía de los productos una vez que estaban instalados, una garantía del producto dentro de la obra. Estas certificaciones las empezamos a hacer aquí en la Argentina, y luego cuando empezamos a exportar, que exportamos hace más de 3 décadas a todo lo que es el continente latinoamericano y lo que es el continente africano, empezamos a demostrar la calidad de los productos a través de las certificaciones, ¿sí? Certificación IRAM para Argentina, y tenemos sello AENOR para la Comunidad Europea. La línea IPS Fusión para conducción de agua tiene certificación europea. Esto nos iguala a un estándar de calidad del más alto que hay en el mundo con respecto a lo que son tuberías. ¿Qué le hacemos a las tuberías antes de que salgan a la calle, antes de que lleguen a la obra? El proceso de fabricación tiene todo un control muy específico, pero además tenemos un laboratorio que se le empiezan a hacer diferentes tipos de ensayos, desde probar la materia prima, hacerle ensayos dimensionales a los productos de tracción, compresión, expansión y envejecimiento. Nosotros damos una garantía por escrito de los productos de 50 años de uso continuo. Fíjense que tenemos un equipo especialmente diseñado que lo que hace es envejecer prematuramente el producto para ver cómo se comporta en el tiempo. Este equipo que ven aquí al costado a la derecha, que dice envejecimiento, es un equipo donde se sumerge un circuito de tuberías. Ese circuito de tuberías se le da alta presión y temperatura, el agua está a punto de hervir, y se deja durante 1000 horas. Esto es aproximadamente 1 mes y medio de duración. Al cabo de las 1000 horas, el producto se retira
del equipo y se vuelve a ensayar. Lo que hicimos con esa exigencia de presión y temperatura es ver una traspolación en el tiempo de cómo se comporta el producto y una vez retirado el producto del equipo, se vuelve a ensayar como si fuera recién fabricado. De esta manera, lo que hacemos es demostrar que el producto puede trabajar en situaciones domiciliarias de uso continuo sin ningún tipo de problema. Y de ahí es que se puede extender la garantía de los 50 años por escrito, ¿sí? Bien, estos son los sistemas IPS. Nosotros nos definimos básicamente como fabricantes de tuberías plásticas, pero no mucha gente sabe que elegimos un tipo de plástico diferente para un tipo de uso determinado. Y lo que dieron estos sistemas a la construcción del mundo moderno es velocidad, facilidad de ejecución, economía. Y esto fue lo que revolucionó todo lo que es el mundo de las instalaciones. Antes se usaba metal, con lo noble que es esa materia prima, pero tenía algunas restricciones, ¿sí? Que tienen que ver con el peso, el costo, el tiempo de ejecución, la mano de obra. Todos estos sistemas, sistema rosca y fusión para conducción de agua, desagüe para desagüe local y pluvial, sistema de gas domiciliario por termofusión y sistemas de agro para lo que es automático de parques y jardines, lo que vinieron a traer a las obras es esto de la facilidad de ejecución, la economía, ¿sí? Y de alguna manera empezar a adaptarse a cada tipo de construcción, desde hacer una instalación en el medio del campo, sin electricidad, por ejemplo, si no tengo electricidad, yo puedo hacer una instalación de agua, por ejemplo, con un sistema enroscado, puedo hacerlo con desagüe, si tengo electricidad y estoy en un mundo moderno, estoy en una ciudad grande como puede llegar a ser Buenos Aires, si tengo que hacer una construcción en altura, se va a adaptar a cualquier tipo de edificación una tubería como lo que es la de IPS fusión, IPS desagüe con suero de goma, etcétera, etcétera. Todo esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando en las láminas. Lo primero que yo veo de diferencia en los sistemas son los colores. Los colores son normativos. Acuérdense que cada línea tiene un aval de una normativa específica. En el caso nuestro, las normas IRAM argentinas. Los colores, como les decía, son normativos y usamos básicamente dos materias primas, polietileno y polipropileno. Vamos a ver los sistemas de unión y la herramienta que se utiliza según yo use rosca o fusión para conducción de agua. El sistema roscado tiene más de 50 años en el mercado, es el primer sistema que salió en lo que es polipropileno y el primero que tuvo su normativa técnica y el aval de la garantía. Y hace más de 3 décadas ya la línea de fusión se vino a sumar y a complementar la línea de rosca. Y como les decía recién, para la rosca uso una terraja, para la termofusión uso una máquina que va con electricidad, entonces tengo la funcionalidad cubierta desde los dos lados, ya sea que puedo hacer en un lugar sin energía o como puedo hacerlo en cualquier tipo de construcción de una ciudad cualquiera, puedo trabajar con un sistema IPS fusión. Incluso hasta se pueden complementar, ¿sí? Si de pronto yo tengo una obra ya realizada con rosca y quiero continuar con fusión, por supuesto tengo la posibilidad de hacer esa transición. Las materias primas son diferentes, no vamos a ahondar en muchos temas porque no nos va a dar el tiempo, ¿sí? Para hacer la presentación completa de cada una de las líneas. La idea de hoy es que ustedes se lleven un pantallazo general de las líneas y que sepan en qué tipo de uso de construcción pueden estar utilizando una opción o la otra. Les decía, materia prima, el color que es lo que veíamos recién, y el sistema dimensional. En realidad son muy similares, si yo coloco una tubería roja o una tubería verde próximas, las voy a ver muy parecidas, pero no son iguales. Hay una pequeña diferencia de medida intencionalmente para que no se mezclen directamente, que si yo tengo que hacer una transición entre un sistema y otro, ¿sí? Tenga que utilizar una pieza que está diseñada para eso. Por lo que les decía antes, la materia prima no es la misma y los sistemas de unión tampoco lo son, con lo cual para ello necesitamos una pieza de transición como puede ser una pieza con inserto metálico. Hay algo que se le agregó a los plásticos para que duren más en el tiempo y son los aditivos. O sea, no usamos solamente el plástico de por sí, el polipropileno en este caso, sino que además le colocamos un aditivo antioxidante para que perdure la durabilidad en el tiempo en cuanto a lo que es el uso de agua caliente,
estos sistemas permiten conducir agua fría, caliente y hasta temperaturas de calefacción, ¿sí? Por ejemplo, de radiadores que pueden llegar hasta unos 80-85 grados de temperatura. Esto se debe a los aditivos que se le colocan a los plásticos para que perduren más en el tiempo y me permita más amplio espectro en cuanto al uso del producto. Es muy versátil el producto de lo que es termofusión, porque realmente se puede utilizar en muchos tipos de instalaciones. Esos aditivos, en el caso de las tuberías, se concentran en capas por una cuestión de fabricación. La extrusión me permite, por ejemplo, que esta capa interna blanca que ustedes ven en los tubos, tanto de fusión como de rosca, es el aditivo antioxidante. Y luego tenemos un aditivo anti-UV, ¿sí? El anti-UV lo que hace es mejorar el comportamiento de la tubería con respecto a lo que es la exposición solar, ¿sí? Vamos a ver más adelante que vamos a recomendar. Si la tubería va a quedar ininterrumpidamente expuesta al sol, vamos a recomendar colocarle algún tipo de protección solar, pero este aditivo lo que hace es mejorar el comportamiento en ese sentido. ¿Qué pasa con las conexiones? ¿Por qué las conexiones no tienen capas? Es por el sistema de fabricación. En el caso de las conexiones, el aditivo está, pero está distribuido en toda la masa. Hay dos productos dentro de las líneas que son Maxum y 4x4 Plus. Son dos tubos que vienen con un cobertor incorporado. Veníamos de la charla anterior que hablaba mucho del tema de la aislación térmica, la aislación acústica, lo importante que es la eficiencia energética de los sistemas para las construcciones modernas. Bueno, este producto viene para eso, ¿sí? Hay situaciones en las cuales yo necesito, ¿sí? Esto trabajarlo especialmente, porque necesito conservar la temperatura interior de la tubería. Yo lo que necesito es que la tubería conduzca el calor del agua, por ejemplo, pero no lo transmita. Yo no quiero que transmita calor. Yo no quiero tocar la pared y que la pared esté caliente. Yo lo que quiero es que el agua caliente llegue desde el calefón o el termotanque hasta la grifería, por ejemplo, de una ducha, y que el agua llegue lo más, que no pierda calor por el camino. Bueno, en ese caso, lo que necesito es una tubería aislada. Esta tubería ya viene con el cobertor incorporado. Fíjense la diferencia que hay de un cobertor convencional, el tubo común con un cobertor convencional, y lo que ofrece la solución de Máximo 4x4 Plus, que viene con el cobertor incorporado. Ocupa un 35% menos de espacio en la canaleta, es mucho más compacto y mecánicamente es un tubo que trabaja mejor. Veamos lo que son los valores de resistencia térmica de un producto que puede ser, por ejemplo, una tubería metálica, un producto como puede ser una tubería de polipropileno y un producto aislado como el que les presenté recién. Fíjense, empiezo de derecha a izquierda, los metales. El metal, como el cobre, el acero inoxidable, fíjense que no tengo forma de graficarlos. No hay manera. ¿Por qué? Porque el metal en realidad es todo lo contrario, es un conductor del calor. Y fíjense que a medida que voy avanzando con los diferentes materiales plásticos, voy subiendo esa resistencia térmica, hasta llegar a los dos primeros que son los que me interesa presentarles hoy. Fíjense que tengo el tubo de polipropileno sin aislación, 0,0133, ¿sí? De resistencia térmica, con respecto a lo que es el Maxum, que tiene 6 veces más de resistencia térmica que lo que es un tubo convencional. Es decir, que si yo comparo un tubo común de polipropileno con respecto a una tubería de, de metal, cualquiera de ellas, cobre, acero, etcétera, etcétera, tengo 16.000 veces más, ¿sí? Más resistente térmico que lo que es una tubería de metal. Ahora, si yo la comparo entre el tubo común de polipropileno, el que vendemos nosotros, el multicapa o el 4x4, con respecto a lo que es el Maxum, es 6 veces más aislante. ¿Esto qué hace? Hace eficiencia energética. Hace que yo el calor que genero en el calentador de agua, ¿sí? Realmente se conserve hasta llegar a la grifería. O, por ejemplo, una instalación de calefacción de radiadores, donde necesito que el agua caliente que genera la caldera llegue al radiador, que es el elemento emisor del calor. En ese trayecto no se pierda la temperatura. Acá es clave el tema de cómo conservo esa temperatura, porque realmente eso hace que yo consuma más energía y que ese elemento que calienta, ¿sí? el calentador de agua, lo que va a hacer es gastar más consumo de combustible, ¿sí? O más electricidad en el caso de que sea eléctrico. Entonces,
La importancia de elegir estos productos con respecto a lo que son las construcciones modernas son importantes y en algunos casos son más importantes todavía, como en el caso de la calefacción, o también, como nos pasa a nosotros, que vendemos mucho en lo que es la Patagonia Argentina, donde las temperaturas son tan bajas durante casi todo el año, y donde yo necesito conservar, hasta les diría, la temperatura del agua fría para que no se congele. ¿Sí? No necesito todo el tiempo conservar la temperatura, aunque no sea de calefacción. Entonces, estos productos lo que hacen es mejorar todo ese tipo de comportamiento. Bien, estas tuberías están diseñadas y aprobadas para conducción de agua, como les decía recién, agua fría, agua caliente y agua de calefacción, pero también es un producto que es muy versátil y que tiene otros usos. Estamos hablando de construcciones, dijimos, del campo, construcciones de la ciudad, pero siempre hablábamos de residencia, siempre hablábamos de construcciones que tienen que ver con el uso de vivienda o comerciales. En este caso, tenemos una posibilidad de hacer el uso de estas tuberías para otros usos, valga la redundancia. Por ejemplo, conducir productos químicos, ¿sí? O de industrias, como por ejemplo la industria láctea para conducir leche, o puede ser para alguna curtiembre para conducir químicos que tienen que lavar cueros, o mismo aire comprimido, ¿sí? Que muchas veces nos consultan. Es un producto que es muy versátil y hay unas tablas, o sea, puede conducir muchísimos productos, no todos, y para eso hay unas tablas de resistencias químicas que me indican si lo puedo conducir o no. Es cuestión de que nos consulten, que si en algún momento tienen que hacer algún tipo de obra como esta, consultarnos a ver si es viable conducir ese tipo de producto o no. Lo que les vamos a preguntar en ese caso es, ¿qué quieren conducir? ¿En qué concentración va a estar ese producto y a qué temperatura? Porque es muy importante esto en cuanto a la resistencia del producto. Por ejemplo, siempre doy el ejemplo del cloro, ¿no? El cloro es algo con lo que nos preguntan bastante, se usa mucho en las industrias el cloro, y el cloro puro no puede ser conducido por una tubería de polipropileno, pero nunca se usa puro el cloro, siempre se usa diluido porque en realidad el cloro puro realmente destruye casi todo. Entonces el cloro, como siempre se usa diluido, les vamos a preguntar en qué concentración y a qué temperatura, y en base a eso, sí, poder ver la viabilidad de usar la tubería. Cuestión de saberlo, tenerlo en cuenta, los usos que tiene, sí, como versátil que le da este tipo de sistema, tanto rosca como fusión. Bien, vamos a ir a mostrarles la línea en sí, ¿no? La línea viene completa. Nosotros somos, yo les decía al principio, me gusta presentarnos como fabricantes de tuberías, pero en realidad vendemos sistemas, y el sistema incluye tuberías y accesorios, ¿sí? Tuberías que van desde media hasta 4 pulgadas y todo lo que son herramientas, accesorios y demás. Voy a ir más rápido porque nos vamos a quedar sin tiempo. Voy a mostrarles el paso a paso. Quiero que vean el paso a paso de cada una de las líneas para que se queden con la idea general de cómo se instala y lo fácil que es. Voy a ver si les puedo mostrar este pequeño video donde van a ver que la tubería se corta. Corta la tubería, viene de 6 metros, se la va cortando en la medida de lo necesario, se limpia la tubería, esto es muy importante siempre. Lo van a ver en todos los pasos de IPS, paso a paso. Siempre van a ver que se limpia la tubería por una cuestión de prolijidad. Se talla la rosca. Fíjense que va avanzando en el tallado de la rosca, genera esa viruta propia, obviamente, del polipropileno, que hay que retirarla. Ahora se va a sacar. Le vamos a colocar el sellador. En este caso tiene hebras de cáñamo incorporadas. Vamos a ajustar con la mano. Y una vez que termine de ajustar, me acomodo la última vuelta con una pinza, con una pico de loro, dejo que eso frague, ¿sí? Eso, el tiempo de fraguado va a depender de la temperatura ambiente y del diámetro de la tubería, y listo, preparada para ser instalada. Ahora vamos a ver qué pasa con un sistema de fusión, ¿no? Acá usamos una terraja, vieron que no usamos ninguna herramienta eléctrica. Vamos a ver ahora la diferencia con la termofusión y la velocidad. ¿Mm? Bien, este tipo de sistemas, como yo les decía, se adapta a cualquier tipo de construcción tradicional, como puede ser un muro de ladrillos, cualquiera de ellos, por supuesto, y la característica del polipropileno es que no la
no lo ataca ningún tipo de mortero. Es decir, yo puedo estar en contacto con la cal, con el cemento, con la arena, con el yeso, con lo que sea, que no lo va a atacar, ¿sí? Lo puedo tener en contacto. Simplemente eso. También puedo colocarlo fuera de la pared, porque de pronto en alguna instalación no quiero romper la pared, también puedo hacerlo. Para eso tengo unas grapas de sujeción que lo que hacen es con una tabla que me orienta, me dice cada cuánto tiene que ir esa sujeción en base al diámetro que estoy instalando y la temperatura de trabajo. También esto podría ser colocado dentro de un sistema de construcción industrializado donde yo voy a ir enhebrando la tubería en cada una de las montantes de la tabiquería. Y como les decía antes, siempre que vaya al sol la tubería, vamos a recomendar protegerla del sol. Esto también es importantísimo tenerlo en cuenta porque uno al leer que dice que tiene filtro solar piensa que ya está, listo, no hace falta. En realidad el filtro solar es como pasa con los protectores solares de la piel. Si yo me coloco un factor 10 o 15, me bronceo pero más paulatinamente. Con esto pasa lo mismo. Si yo tengo mi filtro solar que viene de fábrica, tengo una protección limitada. En algún momento va a empezar a ceder esa protección. Bueno, si yo le coloco estas cintas, que son unas cintas de aluminio, laminadas, que vienen autoadhesivas, son muy fáciles de instalar, le coloco la cinta de aluminio, bloqueo al sol y no hay forma de que ese producto se degrade. Lo que tengo que tener en cuenta es que esté bien limpito el tubo, sacarle todo polvillo, toda grasitud que pueda llegar a tener y envolverle, ¿sí?, la cinta y es eterno. No tiene ningún tipo de mantenimiento. Vamos con la termofusión. Lo mismo que les dije antes. Este es el sistema, tubos, conexiones y todo lo que son accesorios y herramientas. Es un tubo que ahora vamos a hablar de la termofusión, que se une el tubo y la conexión a través del calor. Este tipo de sistema revolucionó el mercado de la construcción en cuanto a instalaciones. ¿Por qué? Porque la rosca, al ser rígida, tenía algunas limitaciones. Entonces, si hablábamos de una edificación, por ejemplo, de una construcción en altura, lo que se recomendaba era metal, o una construcción en zona sísmica, lo mismo. En este caso, al ser un producto que es más elástico y que al unir molecularmente el tubo y la conexión a través del calor, genera un sistema monolítico. Y si le sumo esto, la elasticidad, me permite que esta tubería tenga movimiento y el movimiento hace que no colapse. Y esto se puede utilizar adentro de una pared, adentro de un sistema industrializado, en un sobretecho, en una instalación aérea, etcétera, en altura y demás. Esta es la máquina que se usa para hacer las uniones, es una máquina eléctrica, es una plancha, esto es una plancha de aluminio que eleva a 260 grados y se le colocan en estos agujeros, esto es lo que llaman boquillas, que son las boquillas donde luego voy a colocar el tubo y la conexión y voy a derretir esa superficie de contacto. Por eso se llama termofusión, porque uno fusiono a través del calor. Vamos a ver también un videito cortito para que vean. Vamos a usar la misma tijera cortatubo que usamos antes. Los tubos vienen de 4 metros, se van cortando con la tijera en la medida de lo que necesito. Limpiamos la tubería, acá es muy importante el tema de la limpieza, para que no quede polvillo de obra ni nada por el estilo. Tengo que marcar la tubería según el diámetro que estoy instalando. Si uso aquel tubo que les conté con cobertor, le retiro la espuma termoplástica, el aislante para poder hacer la unión entre el tubo y la conexión. Y ahí está, la máquina termofusora, elevada temperatura, va derritiendo. Ven que el tubo va entrando, es porque está derritiendo la superficie que se va a unir. Ahí está. Uno, el tubo en la conexión. Uno, los dos anillos que se forman. Y listo. Se enfría, se deja enfriar a temperatura ambiente, por supuesto, y listo, preparado para hacer cualquier tipo de instalación. Fíjense lo rápido que es. Una unión roscada en media pulgada, como muy rápido, me puede estar llevando unos 2 minutos aproximadamente. Un instalador con mucho expertise puede estar trabajando en 2 minutos, 3 minutos. En el caso de la termofusión, cada unión de 20 milímetros me lleva 20 segundos, ¿sí? O sea, nada, 5 segundos de calentamiento, unos 15 más hasta que marco la tubería y demás, realmente es muy poco el tiempo que lleva. La rapidez de ejecución que da este tipo de sistemas realmente es lo que revolucionó todo lo que es
el sistema constructivo, y además, porque esto lo que me permite, como yo termofusiono y es flexible, puedo armar las arañas sanitarias, las puedo armar en serie, ¿sí? En algún lugar de la obra donde yo esté cómodo, y si de pronto tengo muchos locales sanitarios que se repiten en tipología, los puedo ir armando y después los voy colocando piso por piso, local por local. Y realmente eso acelera muchísimo los tiempos de obra. Si eventualmente por accidente se perfora la tubería, tengo la posibilidad de repararla con lo que se llama un tarugo de reparación, que es una especie de taponcito que se le puede colocar a la tubería dañada. Lamentablemente es algo que sucede y muy seguido, y mismo en obra, ¿no? Porque trabajan diferentes rubros en la obra y esto es bastante seguido, o una vez que ya la obra está habitada, la verdad que es un buen recurso como para agilizar, no tener que romper tanto dentro de la construcción. Y las recomendaciones de instalación son las mismas que vimos antes para rosca también. Yo lo puedo colocar dentro de la pared, no lo ataca ningún tipo de mortero, lo puedo ir librando dentro de un sistema industrializado. Realmente es muy versátil, ¿sí? Y deja mucho, mucho del trabajo tradicional en cuanto a los tiempos, ¿no? Lo mismo la distancia, si la tubería quiero dejarla fuera de la pared, también tengo la posibilidad con unas grapas de sujeción colocarlas a una determinada distancia para que no haya deformación en ese tendido de tubería, la verdad que es muy simple. Y la cinta de protección solar, sí, también. A veces nos preguntan, pero si yo dejo una tubería al sol, ¿cuánto me dura? ¿Cuánto tiempo tarda hasta que se empieza a degradar? Y en realidad depende mucho de la zona geográfica del país, la época del año, la verdad que depende de un montón de situaciones. La tubería cuando empieza a perder color, porque yo no le puse protección solar, es el primer síntoma de degradación, ¿sí? Ahora, la tubería puede estar toda la vida al sol y puede seguir funcionando, pero eso no quiere decir que la tubería no esté degradada. Por eso que es importante que la tubería sea protegida con el bloqueador solar. Bien, vamos al tercer sistema. ¿Sí? El tercer sistema es el sistema de agro, que es riego automático de parques y jardines. Esto se puede aplicar desde una vivienda que tenga un parque grande y quiero automatizar todo lo que es el riego, un bebederos de ganados en el campo, riego de huertas. La verdad que tiene muchísimas aplicaciones y es de muy bajo costo y muy fácil de instalar. Acá no hay herramientas. Acá yo lo que tengo es la tubería, que vienen rollos de hasta 100 metros de longitud, y estas piezas que se llaman espigas, ¿m? Que es como las mangueras de jardín, es muy similar a cómo se acopla una manguera de jardín. ¿M? Lo que necesito es, les voy a mostrar también un pequeño videito de que vean cómo se hacen las uniones. Lo puede hacer cualquiera esto, realmente es muy fácil. Cortamos la tubería, como dijimos antes. Vamos a ver, en agua caliente sumergimos la punta de la manguera. Está caliente el agua para que pueda ablandar. Y ahora, a presión, va a colocar el tubo adentro de la conexión. Eso está caliente, va a ir enfriándose, va a tomar la forma de la espiga y va a estar lista para ser utilizada. Esto lo que me permite es mandar grandes caudales de agua con grandes longitudes, ¿sí? A muy bajo costo, ¿sí? Con lo cual se utiliza y mucho en lo que es automatización de jardines. Tenemos las opciones de las piezas que son espiga en todas las salidas y las espigas con rosca para conectar aspersores, bombas de circulación, etcétera, etcétera. Bien, vamos con el desagüe. ¿Sí? El desagüe también es polipropileno. El desagüe no tiene tampoco ni pegamento en la unión, ni rosca, ni termofusión. Lo que hace el sellado de la unión en desagüe de polipropileno es el aro de goma. Ese aro negro que ustedes ven en la punta de la embocadura es esto que está acá, el famoso O-ring de doble labio. En el caso de los sistemas IPS tenemos el doble labio, es decir, tenemos doble superficie de contacto al hacer el sellado dentro del tubo y la conexión. Esto es muy importante porque en el mercado hay otros que son simples, este es doble, con lo cual el doble sellado da doble seguridad. Y acá van a ver el paso a paso. No tengo herramientas, lo único que tengo es una solución lubricante que le voy a colocar al aro de goma. El aro de goma es un caucho elastomérico, con lo cual lo que tengo que hacer es simplemente, para que no haya riesgo de desplazamiento y que se deslice bien el tubo, es colocarle es una silicona neutra, no tiene ningún producto especial más que una silicona
silicona neutra que lo que hace es lubricar para hacer el acople. Vamos a ver. Fíjense cómo limpiamos el tubo y la conexión, le colocamos el spray lubricante, colocamos la pieza, en este caso es un codo, a tope. Y ahora, fíjense lo que vamos a hacer. En realidad lo que va a hacer en el video es va a retirar 1 centímetro. ¿Para qué? Para dejar 1 centímetro de juego adentro de la que se llama campana o cardado. ¿Para qué? Para que tenga deslizamiento, para que tenga la posibilidad de deslizamiento. Esto es muy importante en un sistema de desagüe. Sobre todo, ahí está mostrando, le deja 1 centímetro de juego. El marcado es para que se vea visualmente en el video. A ver, en las construcciones modernas, los sistemas de desagüe, en la mayoría de los casos, quedan suspendidos por debajo de la losa. En este caso, es importante que el sistema acompañe los movimientos que va a tener la propia instalación. Hablábamos hace un rato de movimientos que pueda llegar a tener en un lugar sísmico, o movimientos que pueda llegar a tener una estructura en altura, un edificio en altura, pero además, en este caso, aunque no tenga ninguna de esas dos casos, voy a tener una tubería suspendida por debajo de la losa, que va a estar sujeta, que lo vamos a ver ahora en la próxima lámina, cómo tengo que sujetarla, pero va a estar por debajo y va a estar recibiendo líquidos en diferentes direcciones y en diferentes temperaturas también. Esto también es importante saber. Entonces, esto va a tener movimiento y son sistemas que se llaman sistemas con unión deslizante. En esos casos, lo que tengo que hacer es dejar que se mueva porque está preparado para eso, pero por ejemplo, la sujeción que tiene que tener la conexión, como ven a la izquierda de la pantalla, es la sujeción por debajo de las campanas. Siempre dejar las uniones libres para poder dilatar, contraer y absorber los movimientos que tiene que tener la estructura y mismo la instalación. Y nunca hacerlo sobre estas uniones. Y en los tramos horizontales, como les mostraba antes, también para que no haya flexión de los tramos longitudinales. Y este sistema también se adapta a cualquier tipo de construcción. Una construcción, como les decía antes, suspendida, ¿sí? Como se ve acá en el caso de los gráficos, una construcción también enterrada, ¿sí? ¿Por qué no? Yo necesito en algún momento que la tubería vaya por la tierra porque tiene que irse para la calle. En ese caso, la tubería también se puede enterrar y hacemos la zanja. Lo que hacemos es algunas recomendaciones en cuanto a que coloco la zanja, le hago una cama donde se va a sentar la tubería con pendiente. Ese lecho tiene que ser de arena o tierra libre de piedras, y luego ir colocándole unas capas de sustrato que no tenga piedras también, e ir apisonando de a poco, y a partir de unos 20-30 centímetros que ya cubrí la tubería, ya sí que puedo colocar relleno común, ¿sí? Ya que tenga de todo, piedra, cascote, lo que sea, mismo ramas que pueda llegar a tener, no hay problema. Lo que son los primeros pasos, las primeras capas, por una cuestión de proteger a la tubería. Y después, lista para que caminen personas por arriba, se le pueda hacer un deck de madera, o mismo que puedan pasar autos por encima. Lo único que pedimos como recomendación es que si van a pasar vehículos por ese terreno, es que se coloque la tubería por lo menos a 1 metro de profundidad. El resto, sí, todo uso, no hay ningún tipo de problema. Bien, y para terminar, vamos a presentar lo que es la línea de gas, ¿sí? La línea de gas es la única línea de todas las que les presenté que reglamentariamente necesita una aprobación del ente regulador para poder ser instalada. En Argentina, ya sé, desde que se privatizó lo que fue Aguas Sanitarias de la Nación, luego fue Aguas Argentinas y Obras Sanitarias de la Nación, luego fue Aguas Argentinas y ahora es AISA. Antes había inspecciones de sistemas de agua y desagüe, tenías que presentar un plano y demás, ya no se hace, hay un proyecto para que vuelva eso, ese régimen para lo que son las instalaciones sanitarias, pero todavía no está. En el caso del gas siempre fue obligatorio. Si yo quiero hacer una instalación de gas en mi casa, necesito un gasista matriculado que haga un plano, un diseño, un dimensionamiento de la tubería, luego lo instala y pide una inspección. Y el producto
que está colocando tiene que estar regulado y aprobado por Enargas. En el caso de este sistema, tiene que ser, Enargas no permite que vos vendas o fabriques y vendas un producto, sino que tiene que ser un sistema completo, tubos, conexiones y herramientas. Es un sistema que está avalado, que tiene una certificación, que para eso IPS es auditado periódicamente por el IGA, en nuestro caso que nos da la matrícula y la va renovando periódicamente, y es un sistema para conducción de gas natural o gas licuado de petróleo en instalaciones internas, ¿sí? A baja presión. Tenemos la matrícula que se va renovando periódicamente y la unión es por termofusión. La diferencia con lo que vimos antes, que es la tubería verde, en este caso la tubería es amarilla, los colores acuérdense que son normativos, ¿sí? Pero más allá del amarillo, el tipo de plástico que se usa es polietileno de media densidad, es otro tipo de plástico que es un poquito más blando, tiene químicamente otra composición, que es impermeable a los gases y además tiene un método de fusión, ¿sí? Un poquito más baja la temperatura porque es un plástico que tiene más fluidez. Y en este caso, además del color y el plástico que es distinto, tiene metal por dentro. Es un sistema que es mixto, tiene metal y tiene plástico. La única función del metal de adentro de la tubería es una protección mecánica. De vuelta, como estos sistemas están preparados para cualquier tipo de construcción, e incluso dentro de una vivienda, dentro de la pared, lo que dio como requisito el Enargas es que la tubería tenga metal por dentro por una cuestión de protección mecánica. Si alguien accidentalmente quiere colgar un cuadro en la pared, va a colocar con una mecha de taladro, hace un agujero y perfora la tubería, es un riesgo, ¿sí? En el caso del agua, lo que sale es agua y es un daño económico. En el caso del gas, puede llegar a ser peligroso para las personas. Si la tubería tiene metal por dentro, cuando yo estoy con la mecha de taladro me avisa y me doy cuenta de que hay otra cosa que no es mampostería. Entonces, por eso es que necesitamos que tenga esta barra metálica por dentro. Bien, lo mismo con las conexiones, tenemos las conexiones que son de fusión-fusión, las conexiones que son con inserto metálico para conectar artefactos, ya estamos terminando. Las llaves de cono, ¿sí? Las llaves para hacer cierre de las instalaciones, los selladores, ¿sí? Y el paso a paso que es el mismo que vimos en la fusión. ¿Se acuerdan? Vimos la máquina transfusora, es la misma, ¿sí? Porque las medidas son las mismas, así que vamos a usar la misma herramienta tanto para fusión como para fusión de agua como para fusión de gas. Luego hay todas unas recomendaciones de tipo de fusiones que tenemos que tener, correctas, aceptables y rechazables, porque es lo que va a ir a ver el inspector a la obra cuando vaya a probar la obra, que también lo desarrollamos en el curso, ¿sí? Y luego todo tipo de, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con si eventualmente se perfora la tubería, una montura de reparación, si tengo que hacer una derivación, cómo hago esa derivación a través de un niple de conexión. ¿Sí? Si tengo que colocar la tubería al sol, lo mismo que vimos antes, con una cinta de aluminio, cómo tiene que estar el soporte de esa tubería. ¿Mm? Y las tablas de cálculo. Los instaladores, cuando hacen el dimensionamiento de la tubería, necesitan la tabla del producto para ver, según el caudal que sacaron para esa instalación de gas, qué diámetro de tubería van a adoptar. El curso de gas es un curso de capacitación, que es mucho más largo que esto, por supuesto, que se hace a instaladores, que pueden ser matriculados o no. Al que es matriculado se le da una matrícula de lo que es IPS Gas, porque es obligatorio, es gratuito, no cuesta absolutamente nada, simplemente se contactan con nosotros y según el lugar del país donde están, les indicamos dónde pueden hacer el curso. Es un taller que dura un día, unas horas, y ahí hacen el curso y se llevan la credencial que los habilita a instalar el sistema de gas. Bien, y para finalizar, y dejamos un pequeño espacio para preguntas, nada, les quería comentar lo que son los servicios que ofrece IPS con respecto a lo que son las instalaciones. En cualquier parte del país donde estén y cualquier tipo de construcción que hayan, lo que le ofrecemos es desde la capacitación para lo que es el personal que va a utilizar el producto, el cómputo y presupuesto de la obra. Nosotros hacemos el diseño de la instalación, es algo que realmente ayuda mucho al momento de la obra de poder tomar la decisión de, bueno, decir cuánto voy a necesitar y qué tipo de producto voy a instalar. Esto es gratuito, no cuesta absolutamente nada, es simplemente contactándose con IPS, las capacitaciones, como les
decía recién, y la prueba hidráulica, ¿sí? Nosotros en lo que es los sistemas de agua ofrecemos una prueba hidráulica que lo que hacemos es probar la tubería antes de tapar, para que ustedes luego puedan obtener la garantía por escrito del producto, esto que les decía al principio, ¿no? La garantía de los productos por 50 años que está avalado con una póliza de seguros. Simplemente se contactan con nosotros y les decimos cómo obtienen la garantía. En el caso de la fusión, con la prueba hidráulica; en el caso del desagüe, hacemos una inspección visual con un técnico nuestro, y el certificado de la garantía de gas se hace luego que la distribuidora aprobó la instalación del matriculado; damos la garantía por escrito con la póliza de seguros de los productos de Bantec. Bien, y hasta aquí la presentación muy rápida. Intenté hacerla lo más rápido posible y sobre todo que dejarles un poquito de cada línea, ¿no? Y si les interesa de pronto, si les interesa ampliar alguna de las líneas, más conocimientos y demás, se contactan con nosotros y se pueden enganchar en alguna de las charlas que demos en cualquier parte del país. Y ahora estamos haciendo mucho charla virtual, con lo cual está bueno porque se puede participar desde cualquier parte del país. Así que bueno, hasta aquí la presentación, les agradezco. Eh, a ver si tengo alguna pregunta acá, aguárdenme. Hay una pregunta que dice, ¿se pueden unir los desagües convencionales de PVC con los IPS de polipropileno? Si es así, ¿cómo recomendar hacerlo? Exacto, sí se puede. Dimensionalmente son iguales, ¿sí? Tanto PVC como polipropileno es el mismo sistema dimensional, lo que cambia es la materia prima. Entonces, siempre que quieran unir, siempre el PVC tiene que ser macho, ¿sí? O sea, viene el tubo de PVC, le hacen el biselado y enganchan una conexión con hilo de goma IPS, ¿sí? Pero no al revés, intentar pegarlos tubo con tubo de IPS, de polipropileno, con PVC, no intenten pegarlos, simplemente siempre que la conexión hembra sea la de polipropileno y el macho sea de PVC, ya sea que es un tubo o una conexión. Bien, dice, quizá me adelanto un poco porque fue antes la pregunta, ¿qué ventajas tiene el sistema de electrofusión por sobre termofusión? En realidad, la electrofusión, el concepto es exactamente el mismo. Lo que hacemos es unir molecularmente a través del calor. Lo que pasa es que la electrofusión lleva piezas que son más caras y el equipamiento, la tecnología es más cara. No tiene ninguna ventaja técnica, salvo que tengas que hacer una reparación. Supongamos que vos tenés una tubería averiada, se perforó, no sé, en un contrapiso, y tenés que hacer un reemplazo de ese pedazo de tubería porque está perforada, porque lo perforaron con un martillo neumático, por decir cualquier cosa. La electrofusión, la pieza entra en frío, o sea, yo puedo colocarla con poquito espacio, coloco la pieza de electrofusión, le conecto los conectores electrofusora y hago la unión molecular a través de eso. En el caso de la termofusión tengo que romper un poquito más, porque necesito espacio para colocar dos cuplas con un pedacito de tubo. Esa es la diferencia que hay, pero técnicamente con respecto a lo que es la unión en sí, es lo mismo. Alguno te puede llegar a decir que la electrofusión tiene más trazabilidad. ¿Por qué? Porque la electrofusora tiene una computadora que indica la temperatura con la que está fusionando, el tiempo y demás, como que tiene más trazabilidad. Y en el caso de la termofusión es más el expertise del instalador, pero si está bien hecha la termofusión, el efecto y la durabilidad y la resistencia es la misma que la electrofusión. Es exactamente la misma. Pero es viable totalmente, y la verdad que nosotros no tenemos electrofusión, pero porque realmente les decía, es un producto que es caro y la verdad que no tiene, o sea, tiene mucha demanda por eso. Se usa más para lo que son instalaciones de redes de alta presión. Ahí sí donde son diámetros muy grandes, donde necesitas equipos de termofusión muy para poder hacer el acople entre tubos y conexiones. En la termofusión, las medidas que usamos nosotros habitualmente en los edificios, la verdad no se justifica. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes, nos vemos pronto. Hasta luego.